Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Casos TMI, una propuesta o un proyecto realizado en conjunto entre Tutorías Medicina Interna y Grupo Medi, especialmente Medi Residentes, que es nuestro curso de preparación para la residencia en Colombia. Les quiero recordar que este tipo de video retroalimentaciones como la que van a ver son las que tenemos disponibles en nuestro programa de Medi Residentes, en donde tenemos miles de preguntas, de las cuales cientos de ellas tienen video retroalimentaciones para explicarles cuál es el conocimiento y el razonamiento lógico que uno tendría que tener para responder adecuadamente algunas de las preguntas más difíciles que son relacionadas con casos clínicos y entender por qué las otras opciones tampoco son la respuesta correcta. Si están interesados en conocer nuestros distintos, digamos, como planes que tenemos, que son el MediPro, que incluye el Question Bank y el acceso a nuestros cursos y diplomados más importantes, o únicamente el acceso al Question Bank, lo pueden hacer en mediresidentes.com. Y si quieren tener una prueba gratuita antes de adquirir el producto, lo pueden hacer también ahí en nuestra página. Los invito a activarla de una vez y pues mejorar su preparación y sus resultados en los exámenes de residencia. No siendo más, vamos con este video. Nos presentan el caso de una paciente femenina de 68 años que acudió a consulta por fatiga progresiva y dolor lumbar persistente desde hace 3 meses. No mejora con analgésicos comunes. Los estudios de laboratorio iniciales revelan una hemoglobina en 9,8 gramos por decilitro, aclarando que es normocítica normocrónica. Tiene una creatinina sérica de 2,1 miligramos por decilitro y un calcio sérico elevado en 11,2 miligramos por decilitro. Nos preguntan, considerando la alta sospecha de mieloma múltiple, ¿cuál de los siguientes estudios es fundamental para confirmar la presencia de una gamapatía monoclonal? Nos están hablando entonces de un paciente en el cual estamos sospechando un mieloma múltiple. Recordemos que el mieloma múltiple es una neoplasia hematológica, es decir, es un tipo de cáncer, que en este caso se va a caracterizar por una proliferación clonal, de lo que conocemos como los plasmocitos, que recuerden ustedes que los plasmocitos son esos linfocitos B encargados de producir inmunoglobulinas. Entonces, si yo tengo una producción desregulada de plasmocitos, esto se va a traducir en una producción desregulada de inmunoglobulinas. En general, cuando esto ocurre y cuando yo tengo una proliferación clonal y una producción de un tipo de inmunoglobulina, esto se va a traducir en un fenómeno que conocemos como una gamapatía monoclonal, ¿cierto? Es decir, yo en sangre estoy teniendo demasiadas inmunoglobulinas, de ahí la gamapatía, pero todas son igualitas, de ahí que sea monoclonal. No toda gamapatía monoclonal es mieloma múltiple, son cosas separadas, porque de hecho si uno mira en la historia natural del mieloma múltiple, pues uno va teniendo toda una acumulación de mutaciones que poco a poco van evolucionando a lo que sería inicialmente una gamapatía monoclonal de significado incierto, luego al mieloma múltiple que conocemos como el smoldering multiple mieloma o el mieloma múltiple smoldering, y luego ya el mieloma múltiple como tal, que en su escenario más severo o más avanzado puede evolucionar a una leucemia de células plasmáticas, que es que estos plasmocitos anómalos ya no están solo en la médula ósea, sino que están pues en sangre periférica, ¿cierto? Y esto se da una acumulación como tal pues de mutaciones, y de ahí que el mieloma múltiple sea característico es de una población más adulta. Cuando entonces yo voy a sospechar que alguien tiene mieloma múltiple, bueno, pues hay muchísimos, digamos, como manifestaciones que yo pudiera llegar a tener. Fíjense cómo puedo tener manifestaciones tromboembólicas y cardiovasculares, afección renal, infecciones, porque a pesar de que tengo muchas inmunoglobulinas, estas son deficientes, enfermedad ósea y neuropatía periférica. Muchas veces hacen una neuropatía de fibra pequeña, entre otras, ¿cierto? Pero la forma en la que yo más lo voy a sospechar, o lo que yo sí o sí no puedo olvidar de tener en mi cabeza, es lo que se conoce como el famoso CRAP, ¿cierto? El CRAP es lo que a mí hace recordar o sospechar que alguien está cursando con una gamapatía monoclonal, específicamente con un mieloma múltiple. ¿Qué quiere decir este acrónimo de CRAP? La C hace referencia al calcio con hipercalcemia. La R hace evidencia a la afección renal como tal, que va a ser usualmente una enfermedad renal crónica. La A hace referencia a la anemia, que suele ser una anemia de enfermedad crónica, una anemia normocítica normocrómica. Y la B hace referencia a bone, en donde lo que solemos tener son lesiones óseas de características líticas múltiples, generalizadas en todo el cuerpo, en todo el esqueleto óseo.
Teniendo entonces eso claro, yo digo, listo, tengo un paciente como este que me están presentando, que tiene anemia, tiene hipercalcemia, tiene enfermedad renal crónica, debo de sospechar una gamapatía monoclonal, muy probablemente un mieloma múltiple. ¿Qué es lo que debería hacer? Para eso, digamos que vamos a este algoritmo que nos plantea el último review que tenemos del llama de mieloma múltiple, en donde lo que nos dicen es que siempre que usted tenga la sospecha, como podemos ver acá, porque el paciente tiene lesiones líticas, hipercalcemia, inmunoglobulinas elevadas, dolor óseo, enfermedad renal, entre otras, usted lo que tiene que hacer en primer lugar es confirmar precisamente que haya esa gamapatía monoclonal. Y la forma en la cual usted va a confirmar que un paciente tiene gamapatía monoclonal es a través de tres estudios que solemos evaluar. Estudio número 1, electroforesis de proteínas. Estudio número 2, inmunofijación. Y estudio número 3, cadenas livianas con la relación kappa-lambda, ¿cierto? Tanto la electroforesis de proteínas como la inmunofijación se pueden pedir en suero o se pueden pedir en orina de 24 horas, mientras que las cadenas livianas solo se piden en suero, nunca se piden en orina. Y nos podemos ayudar de otras cosas como por ejemplo la beta-2 microglobulina, la LDH, la albúmina, entre otras, pero pues digamos que estos son los tres estudios que nos van a permitir determinar que hay una gamapatía monoclonal en un paciente. Y a eso le sumamos la búsqueda de la afección ósea, ¿cierto? Entonces, en general lo que se hace es una imagen del esqueleto. Las guías actualmente lo que recomiendan son tags de baja dosis, resonancia de baja dosis, pero en los escenarios en donde esto no es una posibilidad, sea porque no hay el software, no hay la disponibilidad, el costo, etcétera, lo que hacemos es lo que se conoce como una serie de huesos largos, que es básicamente una radiografía de huesos largos para ver si se evidencia o no la afección ósea, pero esto es más para buscar la afección ósea que para determinar que hay la presencia de una gamapatía monoclonal. Si el paciente efectivamente tiene una gamapatía monoclonal y hay razones para sospechar que tiene eso, digamos que lo que tendríamos que hacer es evaluar definitivamente la médula ósea. Porque la médula ósea no nos va a confirmar la gamapatía monoclonal, aclaro eso. La médula ósea nos va a confirmar si tiene o no mieloma múltiple el paciente. ¿Cómo? Evaluando si el paciente tiene presencia de plasmocitos más altos del usual en la médula. Específicamente, ¿cuánto? Más de 10% de plasmocitos asociado a evidencia de daño de órgano blanco, donde vamos a tener aquí la hipercalcemia, la afección renal, la anemia, las lesiones óseas, que tenga a nivel de médula ósea una proliferación clonal de plasmocitos mayor al 60%, ¿cierto? La relación kappa-lambda alterada o que tenga una alteración a nivel de una resonancia magnética. Si el paciente cumple alguno de esos criterios sumado al 10% de plasmocitos en la médula, pues tenemos lo que conocemos como un mieloma múltiple. Teniendo esto en consideración, miremos entonces las opciones y escojamos la más correcta. Recordemos que lo que nos están preguntando es qué es lo que necesitamos para confirmar gamapatía monoclonal. Entonces la opción A dice electroforesis de proteínas en suero y en orina. Muy probablemente pues esa sea la respuesta correcta con base en lo que hemos hablado, ¿cierto? La opción B dice aspirado y biopsia de médula ósea. El aspirado y biopsia de médula ósea van a ser fundamentales para confirmar el diagnóstico del mieloma, pero no me van a determinar la gamapatía monoclonal. Entonces esa no es la respuesta correcta. La C dice serie ósea de radiografía completa. ¿Hay que hacerla? Por supuesto, porque tenemos que buscar las lesiones óseas. ¿Pero me va a confirmar eso la gamapatía clonal? No, si yo tengo una lesión lítica ósea, eso puede ser por muchas enfermedades, entre ellas un mieloma múltiple. Entonces tampoco sería la respuesta correcta. Y determinación de beta-2 microglobulina, si bien me puede soportar más el diagnóstico, no me confirma tampoco la gamapatía monoclonal. Teniendo esto en consideración, la respuesta correcta va a ser la opción A.